Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y hoy nos toca el capítulo 4. Mientras buscamos el capítulo 4, vamos a hacer un repaso. Esta iglesia fue fundada por Pablo, ¿sí? Entre 2 a 5 años después de fundada, Pablo manda esta carta desde Éfeso. Sabemos que la ciudad era muy inmoral, muy inmoral. Dentro de ella había un templo en donde había 1000 prostitutas y la competencia, por decirlo de alguna manera, con el evangelio era este tipo de religiones paganas en las cuales las orgías eran comunes, las borracheras eran comunes, la inmoralidad era común. Era una ciudad que crecía mucho y se funda una iglesia allí y esa iglesia empieza a crecer. Empieza a crecer con algunas características muy marcadas. Por un lado tienen buenos maestros. Uno de sus maestros era Pablo, otro era Apolos. Y también sabemos que ellos aprendían de Pedro. Y esto, en vez de ser aprovechado por ellos, lo usaban para mal, diciendo, pero yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y algunos, haciéndose los más espirituales, decían, yo soy solamente de Cristo. Y así que había gente que estaba orgullosa de su espiritualidad. Y es algo ridículo eso. Por otro lado, en esta inmoralidad había una persona que se acostaba con la esposa de su papá. Y varios de ellos, en vez de darse cuenta de lo grave que era esto, se jactaban de lo bueno que eran ellos. Mira, somos tan buenos y tan amorosos y tan cálidos y tan integradores que incluso este pecador que se acuesta con la esposa de su papá, nosotros lo integramos. Era una iglesia con estas cosas, marcada por divisiones, marcada por errores doctrinales, marcada también por estar llena de dones. Era una iglesia llena de dones. Es quizá la iglesia de la cual más se habla de los dones en el Nuevo Testamento. Una iglesia llena de dones, llena de potencial y llena de confusión también y de inmadurez. En el capítulo 1 vimos que la iglesia es de Dios y Él es el que le da dones a la iglesia para su servicio. Y también vimos que cuando Dios salva, Dios también santifica. Si Dios te salvó, Dios quiere que vos crezcas en santidad. Si vos no estás creciendo en santidad, tenés que revisar si has sido salvado. El Señor exige que su pueblo se aparte del pecado, se aparte para el servicio a Él y también crezca en altura moral, que busque su máxima altura moral. Eso afecta a nuestro vocabulario, afecta a nuestras conductas, afecta a nuestra economía, afecta a nuestras relaciones interpersonales. Eso afecta a todo. Es el crecimiento en santidad que el Señor nos da y que también nos pide. También vimos en el capítulo 2 que había un contraste entre cristianos y no cristianos en su manera de pensar, en su sabiduría, en sus búsquedas. Había cristianos que eran maduros, había cristianos que eran... acá estamos hablando de cristianos y de no cristianos, ¿sí? Y quieren cosas diferentes, buscan cosas diferentes y se tiene que notar. No puede ser que un cristiano tenga la misma pasión que una persona que no es cristiana, ¿sí? Tiene que notarse que hay una diferencia. ¿Y cuál es la solución para todo esto que pasaba dentro de la iglesia? Siempre se presenta el Evangelio de Cristo como la solución. En el capítulo 3 vimos otro contraste. Ya no es entre cristianos y no cristianos, sino entre cristianos maduros y cristianos inmaduros, carnales, ¿sí? Personas que viven, por un lado los que viven guiados por el Espíritu Santo y por otro lado los que viven sin la guía del Espíritu Santo. Un cristiano inmaduro, carnal. Y eso, seguir así, siendo inmaduro y carnal, no es una opción aceptable. Dios nunca va a ver que nosotros vivamos en la inmadurez. Y sabemos que utilizar la sabiduría del mundo, que Santiago la describe, ¿se acuerdan? Como humana y diabólica, para construir la iglesia, es algo inaceptable para Dios. Y esa construcción termina siendo destructiva, ¿sí? Ataca la construcción, esa manera de construir. Y era necesario crecer en sabiduría espiritual, sabiduría celestial para construir la iglesia. ¿Y cómo iba a crecer la iglesia? ¿Cómo íbamos a ver que esta sabiduría celestial está puesta en marcha o en uso en la iglesia? Por una predicación. Sabemos que el cristiano maduro confía en el poder de la predicación de la palabra de Dios, en un evangelismo genuino, un evangelismo real, sin estar diluido, en la proclamación de la verdad, en renunciar a actividades según la sabiduría terrenal. Fíjense que hasta acá Pablo ha hecho un énfasis muy fuerte diciendo, según el mundo esto funcionaría.
pero según Dios lo que funciona es el Evangelio. Y Pablo dice, no me voy a volver loco para hacerlo más brillante el Evangelio. El Evangelio es brillante por sí mismo. No me voy a preocupar tanto por ser el mejor orador, me voy a preocupar por ser el orador más fiel a Dios. Y él está mirando de tal manera el Evangelio que lo considera poderoso, porque realmente es poderoso, pero quiere que el protagonista de la prédica sea el Evangelio y no el orador, no el predicador, sino el Evangelio, y que confiemos en el Evangelio. Es parte de esta sabiduría celestial. Y básicamente es renunciar a tener mejores ideas que las de Dios, que nos cuesta tanto. Renunciar a tener mejores ideas que las de Dios. Y vamos a entrar al capítulo 4, lo vamos a tratar entero hoy, así que ahora lo vamos a leer completo. Dice, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Versículo 6. Amados hermanos, me gusta esto, lo voy a poner como paréntesis ahora. ¿Se dieron cuenta que a pesar de ser una iglesia tan complicada, tan conflictiva, Pablo los tiene en cuenta como hermanos y los ama? Amados hermanos, qué difícil, a mí me hubiera costado escribir una carta a los Corintios y decir, amados hermanos, no sé si son mis hermanos y no sé si los amo tanto, pero me llama la atención cómo él enfatiza y lo dice tantas veces a esto. Versículo 6. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad lo estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes tan poderosos son. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Versículo 14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Porque aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré pronto, y si el Señor me lo permite, entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable?
Es un capítulo raro porque no estamos acostumbrados, en parte, a escuchar a una persona, a leer a una persona que esté siendo sarcástica e irónica. Acá Pablo va a ser sarcástico, va a ser irónico. No sé si lo notaron al medio. Dice, ¿qué? ¿Ya están reinando ustedes? ¿Qué les pasa? Pero ya vamos a tratar eso. Vamos a empezar por el principio, por donde se tiene que empezar. Vamos al versículo 1 y al 2. Así que, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Primero, ¿cuál es la identidad que ellos se adjudican o que Dios les ha adjudicado? Siervos. Ellos son siervos, ellos son obreros, son esclavos de Cristo. Pero adentro de esta categoría de siervos, ellos tienen una responsabilidad especial que el resto no. ¿Cuál es? Son administradores. Son siervos. No son menos siervos que el resto. Pero son los siervos más responsables. Son como los mayordomos. Esto no los hace más importantes a ellos. Sino, no los hace menos esclavos o menos siervos de Cristo. Pero los hace más responsables frente a Dios. ¿Y qué se pide? Vemos la identidad. Obrero, siervo, esclavo, administrador. Sabemos que el liderazgo cristiano está orientado al servicio y no a la posición personal. El verdadero liderazgo cristiano tiene que ver con una posición de servicio. ¿Se acuerdan de Jesús? Si alguno quiere servir, si alguno quiere gobernar, si alguno quiere liderar, ¿se acuerda? ¿Qué tiene que hacer? Servir a los demás. Muy diferente de lo que el mundo enseña. Acá es una jerarquía de servicio, es de autoridad, es de responsabilidad, pero es de servicio. Más arriba en esta jerarquía de autoridad, más arriba en esta jerarquía de servicio. El que más arriba está, tiene que servir más. Hay un montón de maneras de servir, pero tiene que estar en servicio constante. Este siervo que es administrador tiene que ser un ejemplo de servicio. No siempre estas personas se van a involucrar en todas las áreas de la iglesia, porque si no harían todo. Pero esta persona que está teniendo este rol especial tiene que estar en servicio siempre. Hay diferentes maneras de servir, pero no puede estar ociosa esta persona. ¿Y qué se le exige a este siervo especial, a este administrador? ¿Cómo? Fidelidad, que sea fiel. ¿Fiel a quién? A Dios. Se le exige ser fiel. Nosotros muchas veces nos contentamos por ser usados por Dios. ¡Oh, qué lindo, fui usado! Hay algo más importante que ser usado. Es ser aprobado por Dios. Y esa aprobación tiene que ver con ser fiel a Dios. ¿Dios nos pidió que tengamos éxito a los ojos del mundo? ¿Dios nos pidió que tuviéramos éxito? Voy a ver si lo puedo decir de la manera correcta. ¿Dios nos prometió en esta tierra todo el éxito espiritual, por ejemplo? Es una pregunta rara. ¿Ustedes van a predicar y se van a convertir todos? ¿Ustedes van a enfrentar a los pecados y se van a ir todos los pecados de sus vidas y van a ser perfectos? No, ni siquiera eso nos ha pedido. Pero una cosa sí nos ha pedido: seamos fieles. Que crezcamos en fidelidad a Dios. Vamos a tener derrotas. Y el Señor no nos dijo, ustedes sean victoriosos. No, nos dijo, ustedes son victoriosos en Cristo. Pero si hay algo que nos pide acá, ahora, que tenemos que trabajar siempre, más allá de la victoria, es ser fieles a Dios. Estar buscando su aprobación y no solamente ser utilizados por Dios, ser usados por Dios. Nos pide fidelidad más allá de los resultados externos, de las cosas que se vean, ¿sí? Vamos al versículo 3, vamos a leer el 3 y el 4. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. O sea, hasta acá vimos que él tiene una identidad, es siervo, y dentro de esa identidad también, además de ser siervo, es administrador, y hay una exigencia sobre su vida, que sea fiel. Y acá dice que le importa cómo lo miren los demás. ¿Podrá ser que en nuestra vida, cómo nos miren los demás, cómo nos miran los demás, muchas veces atente contra nuestra fidelidad a Dios? ¿Qué piensan? Que a nosotros nos importe cómo nos ve el otro, el vecino, el compañero del trabajo, el compañero de la escuela. ¿Eso podrá afectar nuestra fidelidad a Dios? ¿A veces? ¿Sí o no? Sí.
Sí, muchas veces para caerle bien al otro, somos infieles a Dios. Y podrá ser que nuestra propia idea de uno mismo a veces atente contra nuestra fidelidad a Dios. También. Entonces Pablo dice, no me importa lo que ustedes digan de mí. Tampoco me importa lo que yo piense de mí mismo. ¿Quién me importa? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo más y lo realmente importante. Esto, fíjense, no es una autoestima basada en lo que digan los demás. No es una autoestima basada en lo que uno mismo sienta de sí mismo. No tiene nada que ver con ser estimado desde un factor que no salga de Dios. Tiene que ver con lo realmente importante, más allá de cuán estimado se sienta uno o se sepa uno. Tiene que ver con lo que Dios dice de uno mismo. Dios nos estima preciosos, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, ¿cómo nos estimaría Dios? Como enemigos. Y eso no es algo precioso, eso es algo horrible. Pero al estar en Cristo, somos preciosos a los ojos del Padre. Y eso es lo importante. Pero además, ya estando en Cristo, para ser fiel, yo tengo que estar no tan preocupado por lo que digan los demás, tampoco tan preocupado por lo que me parezca a mí. Tengo que estar preocupado por lo que dice Dios. ¿Y cómo voy a saber qué dice Dios? En su palabra. ¿Cómo voy a saber si soy un buen siervo y si soy fiel? Mirando su palabra. Más allá de cómo me digan los otros, cómo me vea yo, su palabra, ¿qué me dice? ¿Soy un siervo fiel o no? Y me hizo acordar a Gálatas 1:10. Vamos rápido a Gálatas 1:10. ¿Cómo es esto que Pablo dice? No me importa cómo me califiquen ustedes. En Gálatas 1:10 dice algo parecido. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjense, él no está diciendo no le puedo agradar a la gente. Él no está diciendo no debo agradarle a la gente. Lo que está diciendo, no debo buscar agradarle a la gente. Si en mi búsqueda de agradar a Dios le agrado a la gente, qué bueno. Pero si en mi búsqueda de agradar a Dios no le agrado a la gente, no importa. Yo tengo que seguir buscando agradar a Dios. Si yo buscara agradar a la gente y tuviera ese objetivo, esa búsqueda, terminaría por desagradar a Dios. Y lo que dice ahí, no podría ser ¿qué? Siervo de Cristo. Y se dieron cuenta que en esta carta en Corintios viene diciendo una y otra vez que él es siervo de Cristo. Y en todas sus cartas, yo Pablo, siervo de Cristo, yo Pablo, apóstol de Cristo, yo Pablo, es siervo. Y él está atento a todos esos ataques que pueden venir desde la autoestima, de lo que digan los demás, contra esta identidad principal. Soy hijo de Dios y soy siervo de Dios. Y si lo de los demás atenta contra esta identidad, yo tengo que cortar eso. Y si lo que yo mismo pienso mismo atenta contra esta identidad de ser siervo, tengo que cortar con eso. Yo tengo que buscar ser fiel, agradar a Dios. Y tenemos que estar atentos. Pablo se pone a sí mismo de ejemplo. Y es útil para nosotros este ejemplo. Pero Pablo también está diciéndole a los corintios, fíjense, aprendan cómo tiene que vivir un cristiano. Y también dice él que tiene la conciencia limpia, ¿vieron? Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tengo la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Acompáñenme al Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. ¿Cómo hacemos para tener la conciencia limpia? Es difícil tener la conciencia limpia, ¿no? No recuerdo si John Piper o John MacArthur dice, ¿cómo podría Pablo decir que tiene la conciencia limpia? Y uno de ellos le contestó al otro, hay una sola manera, estar limpiándola todo el tiempo. Nunca pensar, ya la tengo limpia, sino estar constantemente revisando el corazón propio, a ver si lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, está bien. Salmo 139, 23 y 24. Pedirle a Dios que nos muestre y no solo que nos perdone nuestros pecados. Fíjense, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Se me puso la piel de gallina. Cuando yo hablo de mis pecados frente al Padre, generalmente digo, perdóname, oh Dios, mis pecados. Y le pido perdón. Pero qué pocas veces le pido que me muestre mis pecados.
Anímate esta noche a pedirle al Señor que te muestre tus pecados. No solo que te los perdone. Señor, te pido perdón por mis pecados, decimos generalmente. Pero fíjense qué oración la del salmista. Examíname, Dios, conoce mi corazón, probame, conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Qué oración! Esa oración nos va a llevar a tener una conciencia limpia, como la estaba teniendo Pablo y como seguramente la tuvo Cristo. Esa oración, Cristo no tenía pecado, entonces no tenía que pedir perdón por sus pecados. Pero seguramente estaba revisando todo el tiempo su comunión y su grado de agrado al Padre. Él buscaba agradar al Padre. Y Pablo está en ese mismo camino. Y si bien Pablo es de alguna manera más cercano a nosotros, porque Pablo no es Dios, eso es bueno. Él iba delante nuestro también dándonos ejemplos. Y él mantenía su conciencia limpia. Y creo que esta oración del Salmo 139 es parte de mantener una conciencia limpia. Le pidamos al Señor que nos examine, que nos muestre nuestros pecados. No solamente que nos perdone nuestros pecados, sino que nos muestre cualquier cosa que le ofenda a Él. Oremos por sensibilidad espiritual, oremos por sensibilidad frente al pecado, oremos por esa santidad que nos lleva a odiar al pecado, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Nos animemos a pedir esto que pedía el salmista. Volvemos a 1 Corintios 4. Vamos a leer el 5. Hasta ahora vimos que Pablo tenía su identidad, una vez más, era siervo, pero también era administrador y tenía una exigencia sobre las demás, que es ser fiel. Y esta fidelidad tenía que ver con no dejarse llevar por lo que dijeran los demás, ni siquiera por lo que él mismo dijera, sino por lo que Dios dice. Esta fidelidad viene acompañada de estar atento a lo que Dios dice. Y ahora, el versículo 5. Así que no juzgamos a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hay algo muy importante acá, en todo lo que estamos leyendo. ¿Cómo lo debemos juzgar, según este pasaje? Antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿Y cuándo no es el tiempo? Cuando no, hasta que venga Cristo, cuando no puedo ver lo que necesito ver para juzgar correctamente. Recordemos, como dice el Salmo, la suma de tu verdad, la suma de tus enseñanzas, la suma de tus preceptos es la verdad, es verdad. Entonces no podemos agarrar una parte de esto y decir, no tenemos que juzgar nada. No, incluso varias veces en la Biblia se los llama a los líderes a que le enseñen al pueblo a discernir, que juzgar, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común. Hay que juzgar. Pero acá está diciendo, hay cosas que no las podemos juzgar hasta que venga el Señor. ¿Cuáles son esas cosas que no puedo juzgar? Las ocultas. Hay cosas que sí están mal. Si yo veo a una persona en un vicio, en un pecado vicioso, en un patrón de pecado, ¿yo tengo alguna duda? ¿Me hace falta que venga el Señor para ver que ese pecado es malo? No, está mal porque es un pecado y ya está. Pero hay cosas que no las puedo juzgar porque no sé realmente lo que hay en ese corazón. Realmente esos pecados quedan en Dios los va a juzgar, porque Él es el que ve, porque Él es el que sabe, nosotros no. Fíjense, por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 24. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo está pastoreando una iglesia y le enseña esto. Dice, recuerda que los pecados de algunos, 1 Timoteo 5, 24, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Cuando vemos esto en un panorama más grande, hoy no lo vamos a tratar el tema de juzgar, vemos que el Señor nos invita a no juzgar de algunas maneras. Por ejemplo, antes de tiempo, ¿qué cosas no puedo juzgar? Las que no veo. Recién cuando venga el Señor las voy a ver y las va a juzgar Él. Antes de tiempo es una manera. ¿Por qué? Porque esos son pecados ocultos o porque hay cosas que no vemos, lo que sea. Hay otra cosa que no tengo que juzgar de manera hipócrita. ¿Se acuerdan? En Mateo le dice el Señor, ¿vos le querés sacar la ramita del ojo al otro y vos tenés una viga? ¿Y se acaba ahí? No, dice,
anda, sácate la viga, después vuelve y ayúdale a sacar esa ramita del ojo al otro. No tengo que juzgar sin autoridad. No tengo que juzgar con hipocresía. No tengo que juzgar ante tiempo. Hay muchas maneras en las cuales no debo juzgar. Pero yo no puedo juzgar condenando tampoco. El Señor es el que sabe quién se va al cielo y quién no. No puedo juzgar condenando. Pero sí puedo juzgar de otra manera, mostrando lo que es santo y lo que es profano, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. El Señor nos llama a juzgar de esa manera. Es una responsabilidad cristiana. No es algo que tenemos que evitar, es algo que tenemos que pulir y perfeccionar, el juicio de los cristianos. Y esto es tan fuerte que el capítulo que sigue, Pablo lo va a tratar extensamente, a quién podemos juzgar y a quién no. Y es complicado 1 Corintios 5, ya vamos a llegar el domingo que viene, pero es pesado. Y dice, juzguen a quienes. Y él va a decir que la jurisdicción de la iglesia es la iglesia. A los de afuera los juzga Dios. Y eso es muy importante. Porque está tan perdido aquella persona que se comporta bien, pero que niega a Cristo como Señor y Salvador, como aquel que es un terrible, vamos a buscar los términos más groseros, un violador, ladrón, asesino. Está igual de perdido el que se comporta bien que este que es terrible. Está perdido por desobedecer al Evangelio. Está perdido por no creer en el Evangelio. ¿Y qué me dice el Señor de ellos? No los tengo que juzgar. Ya están perdidos. Lo que tengo que hacer es presentarle el plan de salvación, mostrarle lo que es santo, lo que es profano, lo que está bien y lo que está mal, por una cuestión moral, de impedir o ralentizar, hacer más lenta la perdición de este mundo, la putrefacción de este mundo. Pero su alma, lo que hace, está totalmente perdido. Yo no puedo condenar a esa persona porque ya está condenada. Pero la iglesia, cuando una persona está dentro de la iglesia, es miembro de la iglesia, se comporta mal, la tengo que juzgar. Y le tengo que pedir que se corrija. Y le tengo que pedir al Señor que lo ayude a corregirse. Y le tengo que pedir que me permita ayudarlo a corregirse. ¿Sí? Lo de adentro, luego va a decir Pablo en 1 Corintios 5, lo juzgamos los de adentro. Y lo de afuera lo juzga Dios. ¿Sí? Yo puedo decir que bueno y es malo, pero esa persona ya está condenada. Yo no puedo condenarla. Y no me toca amarla y predicarle el Evangelio. Al de adentro no es que no lo voy a amar, pero sí le tengo que decir, mirá, no es que te estás perdiendo más o menos, estás deshonrando más o menos a Dios según tu tipo de vida, ¿sí? Es un tema más complejo que lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene. Pero vemos que algunos pecados se hacen evidentes en el momento y otros se hacen no evidentes y se van a revelar después. Juzgar correctamente es una responsabilidad del cristiano y es necesario aprender a hacerlo. Y yo voy a juzgar cuando juzgue. ¿Tengo que juzgar con criterios mundanos? ¿Con criterios seculares? ¿Con sabiduría terrenal? ¿Cómo podría yo juzgar incorrectamente un ministerio? Secularmente. Secularmente. ¿Y cómo vería? Mira, este ministerio Dios no lo bendice. ¿Y qué es lo que yo vi en ese ministerio para que Dios no lo bendiga? Secularmente. Decirlo fuerte. La cantidad de personas. Es una manera de juzgar incorrectamente, porque lo estoy haciendo bajo los términos mundanos, seculares. A ver cómo funciona un club de fútbol. Y vemos el club y cómo se sostiene. A ver cuántos socios tenés. Y es una medida secular y mundana de juzgar. Y en el mundo está bien esa manera. Pero la iglesia, ¿yo la puedo juzgar así? No. ¿Cómo puedo juzgar si un ministerio es bendecido o no es bendecido? ¿Cómo puedo juzgar si el ministerio de Pablo es bendecido o no es bendecido? Por su fidelidad a Dios. No por la cantidad de gente que lo escuche. ¿Se acuerdan todo el tiempo que estuvo en Corinto y no pasaba nada? Lo echan de la sinagoga y el que se convirtió era el vecino. En Hechos 18 cuenta la historia de cómo se funda la iglesia de Corinto. ¿Y qué podrían haber dicho los demás apóstoles si lo hubieran juzgado bajo los criterios del mundo? Es un fracasado, Pablo. Hace 1 año y medio que está en Corinto y no pasa nada. Y al año y medio ya estaba fundada la iglesia. Y todos los que conocían la ley en la sinagoga, ¿habían creído? No, al principio no, el vecino escuchó y se convirtió. Y luego los 2 líderes de la sinagoga. Oh, Pablo, pero bueno, mira. A los ojos del mundo la rapidez, a los ojos del mundo la cantidad, a los ojos del mundo un montón de cosas, pero a los ojos de Dios la fidelidad del obrero a Dios.
la fidelidad del obrero a Dios. Eso es juzgar espiritualmente, la fidelidad. ¿Este hermano es fiel? Sí. Tengo parámetros en la Biblia para saber si es fiel o no es fiel al Señor. ¿Este hermano es infiel? Pero mira cómo llena la iglesia. Si llena la iglesia es porque debe ser re fiel. Si vos ves que le golpea a la esposa, si vos ves que roba, no está siendo bendecido por Dios. Está siendo usado por Dios, pero no está siendo probado. Y está fracasando. ¿Por qué? Porque no es fiel a Dios. Lo bueno de un ministerio, de un ministro, de un siervo de Dios, es su fidelidad a Dios. El resto de las cosas son cosas que exceden al ministro, que exceden al apóstol, que exceden al pastor, que exceden al maestro, que exceden al cristiano común y corriente como nosotros. Nos exceden los otros resultados. Lo que Dios pide de nosotros es fidelidad. Y bueno, lo traía a colación porque tenemos que tener cuidado de juzgar a otros ministerios o a otras personas bajo los ojos del mundo, bajo los criterios del mundo. Tengo que juzgarlo bajo los criterios espirituales. ¿Cuál es el criterio espiritual? Su fidelidad al Señor. Su fidelidad al Señor. Y volvemos a 1 Corintios. Vamos al versículo 6 del capítulo 4. Y agrego que juzgar en parte es distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Tengo que aprender y tengo que enseñar lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Versículo 6. Amados hermanos, puse el caso de Apolo y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, ¿no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro? Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el cielo, en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. ¿Se dan cuenta? Está hablando, veníamos en el 3, hablando de dos cristianos, el maduro y el inmaduro. Aquí hay un contraste nuevo. Ustedes son inmaduros. Ustedes se ponen orgullosos de un maestro, pero a costa del otro. Yo soy de Apolo. ¿Por qué soy de Apolo? Yo soy de Apolo porque la verdad que es mejor orador, es más didáctico, habla mejor. No, yo soy de Pablo. ¿Y por qué de Pablo? Él es nuestro fundador. Y otro venía, yo soy de Cristo. Y otro decía, no, yo soy de Pedro, las cartas de él están buenísimas. Y Pablo le dice, ¿no se dan cuenta? Son unos inmaduros, unos carnales. Y encima, algo que está muy de moda, ustedes quieren reinar en la tierra. Quieren reinar en la tierra. El cristiano inmaduro quiere reinar en la tierra. Y dice, ¿y nosotros que somos los apóstoles, los enviados de Cristo al mundo? Nosotros los apóstoles no estamos reinando. Dice, ¿ustedes quieren reinar? Y Pablo, usando la ironía, el sarcasmo, dice, ojalá estuvieran reinando. Porque si ustedes de verdad estuvieran reinando, nosotros estaríamos reinando con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Hay un lugar donde vamos a reinar. ¿Cuál es? El cielo. Acá no. Acá no. Más allá de la moda que entra una y otra vez en la iglesia, que se llama dominionismo, que tenemos que gobernar. Acá Pablo le dice, los que quieren hacer eso son unos inmaduros. ¿Saben qué? Nunca lo van a lograr. Y la historia nos muestra que nunca lo han logrado. Nunca hubo un gobierno sano, que haya perdurado y espiritualmente sano, porque no le sirve este sistema. No ha habido un gobierno sano que haya perdurado cristiano. Siempre ha salido mal unir iglesia con Estado. Siempre ha salido mal. Y dice, ustedes son inmaduros, se pelean uno por otro, discuten, se dividen, tienen peleas entre ustedes, se ponen uno debajo de un líder, otro debajo de otro líder, y encima quieren reinar. Son unos ridículos, les estoy diciendo. Son unos ridículos. Los cristianos inmaduros quieren reinar en la tierra, pero los cristianos maduros, ¿qué quieren hacer en la tierra? Servir. Ser fieles a Dios, servir a Dios. Los cristianos maduros quieren servir en la tierra. Y bueno, recordar este sarcasmo, si estuvieran realmente reinando, sería porque ya estaríamos todos en el cielo reinando con Cristo. Vamos al versículo 9. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso una exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. ¿Qué está diciendo acá? Imagínense que están en Roma, potencia mundial. Entonces salía
¿Qué gran general romano podemos usar de ejemplo? Tito. Bueno, había un general romano. Es César, vamos a poner a Julio César. Salía Julio César de campaña militar. Entonces Julio César llegaba hasta la Galia o hasta los pueblos germanos, los bárbaros. Entonces entraba Julio César y conquistaba esa tierra. Y luego volvía. ¿Y quién iba adelante de ese desfile militar? Él. Y que le tiraban flores, le gritaban cosas, las chicas le gritaban cosas, los varones le gritaban cosas. Todos festejaban que Julio César volvía victorioso de la campaña militar. ¿Y quiénes venían al fondo? Los prisioneros, los esclavos. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes que son inmaduros, quieren estar en esta tierra, que la gente le grite cosas, les tire cosas, quieren estar reinando, quieren ostentar cosas, quieren el show ustedes. Y nosotros que somos los apóstoles, si hay alguien que no deberíamos dudar de su identidad en Cristo, era de los apóstoles, porque están reemplazando a los profetas del Antiguo Testamento. Eran las personas seleccionadas, elegidas por Dios por un rol especial. Y nosotros los apóstoles somos como los que vamos al último. Y somos quienes les predicamos a ustedes. De alguna manera somos sus padres espirituales, por poner una ilustración. De ustedes depende que de nosotros dependió que ustedes estén dentro del cristianismo. Y nosotros somos como los del último. Y no estamos buscando lo mismo. ¿Por qué ustedes buscan ostentar el show y ser vistos? Y nosotros estamos buscando vivir de tal manera que nuestra vida sea un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. ¿Por qué estas cosas? Y sabemos porque lo viene arrastrando desde el capítulo 3. Porque de un lado están los maduros y del otro lado están los inmaduros. Y los criterios de entendimiento son diferentes. Los inmaduros piensan como en el mundo y los maduros piensan como Cristo. ¿Y Cristo vino a servir o a ser servido? A servir. ¿Vino a dar su vida o a ganar su vida? A dar su vida. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? Lo que hizo Cristo. Entonces, fíjense que esto está re de moda, pensar como estos inmaduros de 1 Corintios 4, y nos cuidemos nosotros, ¿no?, de esto. Y sigue, versículo 10, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. ¿Por qué? Porque bajo los ojos del mundo, Pablo, sufriendo hambre, frío, persecución, era un tonto. Porque a los ojos del mundo, si vos no tenés ordenada tu vida y no estás en una posición de bienestar y placer, sos un tonto. A los ojos del mundo. Pero él estaba siendo fiel a Dios. A los ojos de Dios, Pablo era un administrador, un siervo fiel. Y eso es lo más importante a lo que podemos querer alcanzar, aspirar. Recuerden la parábola, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor te mire en el cielo y diga, qué bueno siervo, sos fiel. Qué lindo escuchar del Padre que te diga, fuiste un siervo fiel. Pero Señor, pasé hambre, pasé frío. Eso fue solamente en la tierra. Ven y entra en el gozo de tu Señor. En cambio los otros que van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre sané enfermos. Ándate de acá, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Vayan al sufrimiento. A los ojos del mundo, unos eran exitosos. Sanaban enfermos, echaban demonios, hablaban. Y a los ojos del mundo, otros eran tontos. Sufrían por el Evangelio. La pasaban mal. No compraban su casa. No cambiaban el auto todos los años. No tenían un montón de cosas que el resto podía tener. Y acá estaba diciendo Pablo, pero ¿ustedes me quieren enseñar a mí lo que es el cristianismo? Si yo lo conozco en las Escrituras. Cristo me lo enseñó. Igual que el resto de los apóstoles. Y ustedes nos quieren decir a nosotros que lo hemos introducido a ustedes el cristianismo, nos quieren redefinir el cristianismo. Ustedes quieren ser los vencedores y nosotros somos los vencidos. Ustedes quieren ser los sabios y nosotros somos los tontos. Ustedes quieren ser los fuertes y nosotros somos los débiles. Y está poniendo todo eso que a los ojos del mundo es éxito, lo está poniendo como un cristianismo inmaduro, y él está mostrando que el cristianismo maduro es diferente. El cristianismo maduro
está conformado por personas que son siervos de los demás por ser esclavos de Cristo. Los cristianos inmaduros quieren gobernar en este mundo, ser distinguidos y quieren ser reconocidos. El cristiano maduro se conoce esclavo de Cristo y por eso sirve a los demás. Versículo 11. Incluso ahora mismo, Pablo mientras está escribiendo esto, está pasándola mal. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed. ¿Ustedes han tenido sed? ¿Han tenido sed mientras escriben una carta? ¿Cuánto nos dura la sed a nosotros? ¿Un ratito en el gimnasio? ¿Un ratito que salimos a correr? ¿La caminata de casa al trabajo? Está escribiendo una carta y dice, tengo sed. Está mostrando un tipo de vida tan sacrificado con tal de ser fiel a Dios. E incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. O sea, él está con hambre, con sed, y no es que, se dan cuenta que no es que le falta ropa porque está lejos del armario, sino que le falta ropa porque no tiene. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos. Hasta este preciso momento. Hay contrastes, ¿no? Entre los maduros y los inmaduros. Pablo sufría por causa de Cristo, porque ese sufrimiento era parte de llevar al cristianismo, al evangelio, a otros lugares donde no había sido escuchado. El camino estaba disponible para lograr que otros aprendieran de Cristo, pero para que alguien transitara ese camino, alguien tenía que sufrir. Ojo, no tenemos que glorificar el sufrimiento. Somos cristianos, no somos ascetas, no somos gente que decimos, pegame que me gusta. No vamos en esa intensidad de decir, quiero sufrir. No, pero cuando vemos cómo se extiende el reino de Dios y vemos que hace falta el sufrimiento, el cristiano maduro dice, no importa que suframos. Lo importante será yo fiel al Señor y Él abrió esta puerta para que el Evangelio continúe y se expanda y nosotros vamos por ese camino. ¿Cuándo vamos? Cuando somos maduros. No condenamos al sufrimiento ni lo glorificamos. No lo condenamos porque es una herramienta perfecta de Dios. Ni lo glorificamos porque no es lindo. No es lindo. Pero tampoco lo esquivamos. Si hay que sufrir para que el Evangelio crezca, sufriremos. Y eso tiene un montón de formas. Muchas veces va a tener la forma como las chicas hoy. Dejaron su familia, no están acostumbrados a venir hasta acá los domingos. Pero cuesta. Estaba lindo para una siesta hoy. Estaba muy frío acá. O Donny también, que nos ha bendecido con su visita y su profesión hoy. Y son pequeños sufrimientos. Son pequeños. Pero es el camino correcto. No lo glorificamos, ¡ay, qué bueno que soy, qué inteligente que soy, qué sabio que soy! Dejé mi casa para venir a la iglesia. No lo glorificamos el sufrimiento. Pero si hace falta sufrir un poco para que el Evangelio crezca, los maduros van a sufrir, ¿sí? Y fíjense qué interesante 2 de Timoteo 3:12. No es cualquier sufrimiento. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:12 y después en Mateo 5. Segunda de Timoteo 3:12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Se dieron cuenta que no hay forma de ser cristiano y no sufrir? Dice, cualquiera que quiera vivir en sumisión a Dios va a ser perseguido, va a sufrir. Vamos a Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 y 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Por qué son perseguidos? Por hacer lo correcto. Porque el reino de Dios, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hay un sufrimiento que es bueno. ¿Cuál es? Cuando sufrimos por Cristo, cuando sufrimos por hacer lo correcto, cuando sufrimos por extender el Evangelio. Ese sufrimiento es bueno y marca, esa aceptación de ese sufrimiento marca la madurez del cristiano.
Cuando el cristiano no quiere sufrir para nada, no quiere resignar nada, o es muy inmaduro o no es cristiano. ¿Sí? Pero el cristianismo tiene una marca de sufrimiento. No lo glorificamos el sufrimiento, pero no lo condenamos tampoco. Volvemos a 1 Corintios 4. Después de que Pablo usa estos contrastes con ironía, uy, ustedes se creen reyes, ojalá estuvieran reinando de verdad. Si ustedes estuvieran reinando, nosotros también, porque estaríamos en el cielo. Dense cuenta que no están reinando nada, dense cuenta que son unos inmaduros y que tienen los ojos en las cosas de este mundo. Después de estos contrastes, primero habiendo dejado en claro su identidad como siervo, como administrador, una persona con la conciencia limpia, pone de un lado a ellos, a la iglesia de Corinto, y por otro lado se pone él en un contraste. Él presentándose como maduro y a ellos presentándolos como inmaduros. Y dice el versículo 14 hasta el 21, vamos a leer: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y mi amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Y acá Pablo está terminando este capítulo, no lo tenía por capítulo cuando lo escribió, pero va a pasar a ampliar el tema de la corrección. Dice, no es que yo por más que le escriba una carta, no es que vamos a dejar las cosas sin ordenar. Primero vamos aprendiendo. Algunos de ustedes son cristianos y otros no. Luego, algunos de ustedes son maduros y otros no. Luego, la mayoría de ustedes son inmaduros y no son como nosotros los cristianos maduros. Hablando de Pablo de sí mismo y de Timoteo. Dice, y en el 5 va a mostrar que hay que ajustar algunas cosas. Pero algo muy importante acá en el 16, ¿qué está pidiendo Pablo? Que lo imitemos a él. A los corintios les pedía que lo imiten a él. En otro momento en Corintios, al final del capítulo 10 o principio del 11, dice, ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Sí? ¿En qué Pablo podía ser imitable? En aquello en lo cual él imitaba a Cristo. Es una persona que por más que tenga los mismos materiales que nosotros, la misma constitución, es más madura que nosotros. ¿Y en qué es imitable? En que se parece más a Cristo, en lo que él imita a Cristo. ¿De qué nos sirve esta persona? ¿De qué nos sirven? Porque hay mucha gente que es más madura que uno mismo. Y no está mal que yo los mire en aquellos los cuales van más adelante que yo en su parecer a Cristo. Pablo está diciendo, sean como yo. ¿En qué? En lo que yo me parezco a Cristo. Cada uno de nosotros le podría decir a otra persona que es más inmadura lo mismo. Y cada uno de nosotros podría mirar a otra persona que es más madura como esa persona que está un poquito más cerca de lo que tenemos que ser. No está mal eso. ¿Por qué? Porque ellos nos están señalando a quién, a Cristo. ¿En qué tenemos que imitar a Pablo? En lo que él se parece a Cristo. Les leo rápido en 2 Timoteo 2:2, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Qué está diciendo Timoteo? ¿Me viste a mí enseñar las verdades? Ahora imítame. Vos enseñá esas verdades. ¿Qué hizo Cristo? Nos enseñó la verdad. Son imitables en esas cosas en las que se parecen a Cristo. En Hebreos 13, 7 al 8 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De nuevo, ¿en qué tengo que imitar a esos líderes? En aquello en lo cual son parecidos a Cristo. Cristo es el mismo. Nuestros líderes no. Pero hay cosas de nuestros líderes que son reflejos de Cristo y son imitables.
Según de Corintios 12:15, Pablo dice, con gusto me desgastaré por ustedes, es una carta que llega mucho después de esta, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. O sea, Pablo dice, yo lo voy a hacer con ganas. Voy a gastar todo lo que tengo a favor de ustedes. Me voy a gastar a mí mismo a favor de ustedes. Incluso, aunque yo amándolos más, yo sea amado menos. ¿Quién hizo eso por nosotros? Cristo. Me despojo de las riquezas. Me despojo de la gloria voluntariamente. Me despojo de muchos atributos voluntariamente. Y vamos a Filipenses 2. Porque ahí está. Vamos a Filipenses 2. Vamos todos a Filipenses 2. 2:5 al 8. El 5 es el que nunca leemos o leemos pocas veces. ¿Qué dice el 5? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahora nos va a decir cuál es la actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Se dan cuenta que Pablo está haciendo lo mismo que estaba haciendo Cristo? Pablo, con toda su educación, estando en la escuela de los mejores oradores del mundo, la de Tarso, mejor que la de Atenas incluso, Pablo viene renunciando. Yo no voy a hablar como hablan ellos, yo voy a hablar con el poder del Evangelio. No me propuse saber ninguna cosa entre ustedes, excepto una, a Cristo y a este crucificado. Y Pablo, ¿qué está haciendo? Renunciando a lo que él es. ¿Por qué? Porque hay alguien que renunció primero a lo que él era, a favor nuestro. Y lo que Pablo está diciendo, imítenme a mí. ¿En qué? En lo que me parezco a él. Y él está señalando a Cristo. Él está mirando a Cristo. Él está diciendo, vayamos hacia allá. Y quizás yo soy un escalón entre ustedes y él. Entonces písenme a mí. Trabajen sobre lo que yo ya construí. O sigan mi ejemplo. Aprovechen en aquellos en los cuales me pueden ver a mí. En eso que pueden ver a Cristo. Nosotros lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, está en el cielo. Tenemos a Cristo en la Biblia. Pero qué bien nos hacen las personas que se parecen a Cristo. Hay alguien cerca tuyo que necesita que vos le digas, imítame en esto, en lo que me parezco a Cristo. Hay alguien cerca tuyo que necesita ver a Cristo en vos. Eso quiero decir. Necesita ver a Cristo en vos. Necesita imitarte. Pero que para imitarte sea, mejor dicho, necesita imitar a Cristo, pero que vos le ofrezcas una imitación de Cristo más cercana, más tangible, porque es bueno que el cristianismo crezca así. Imitemos a Cristo, imitemos a esos líderes, esos maestros que se parecen más a Cristo que nosotros. Imitemos a Pablo porque se parecía a Cristo más que nosotros. Imitemos a Cristo, que aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios como algo lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Recordemos Pablo, me voy a gastar a mí mismo, voy a gastar lo que tengo, me voy a gastar a mí mismo. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. ¿Y cuál era la posición que querían los corintios? La de reyes. Nació como un ser humano, apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Los corintios, ¿lo hemos visto humillarse? Exaltarse, engrandecerse. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Algo de lo cual la gente se burlaba. Y está diciendo, los inmaduros van por un camino, los maduros van por otro. Y cuando vemos esto de Filipenses, cuando vemos la Biblia, cuando vemos el Evangelio, cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando entendemos que en el Antiguo Testamento estaba Cristo, vemos que Jesús es admirable. Es totalmente admirable. Y nos encanta ver eso. Qué lindo Jesús. Imagínense ser un corintio. Y decir, qué lindo Jesús. Mirá, Jesús no tomó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó de eso. ¿Y sabe qué? Me vino a buscar a mí. Pero con un orgullo, en vez de decir, a pesar de lo que yo era, siendo pecador, Cristo murió por mí. Se decía, me vino a buscar a mí porque la verdad que el cielo no iba a ser lo mismo sin mí. Y dar vuelta el Evangelio de tal manera en la cual la persona es lo más importante y es más importante que Cristo, que Dios, que el Evangelio, que todo. Y dice, no, den vuelta las cosas, entiéndanlas como realmente son. Miren a Cristo. Imagínense estar en el corazón de un corintio y decir, Cristo vino a servirme a mí. Y decirlo con orgullo. Cristo es admirable y es hermoso que le haya dejado el cielo,
que haya dejado la gloria, que haya dejado el trono para venir a servirnos. Es hermoso que Él haya renunciado voluntaria y temporariamente a esos atributos para venir a servirnos. Es hermoso eso, pero no queda solo en la figura de admirable. Cristo es imitable. Y lo que está diciendo Pablo, los cristianos maduros imitan a Cristo. Los cristianos inmaduros imitan a los reyes de esta tierra, a los grandes de esta tierra. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 4. Le está diciendo a los corintios que ellos en vez de imitar a Cristo, están imitando a las grandes figuras del mundo. Y está marcado eso por su inmadurez. Nosotros, ¿somos como los corintios? Sí, la verdad que sí. Pero no seamos más como los corintios, seamos como Cristo. Él es admirable y Él es imitable. Y recordemos 1 Juan 2:6. Los que dicen que están en Dios deben vivir como Jesús vivió. No como Salomón, no como David, excepto en esas cosas en las cuales se parecen a Cristo. No como Daniel, yo quiero gobernar, o como José, yo quiero gobernar, Los que dicen que están en Dios deben vivir como Jesús vivió. Cristo es admirable, pero también es imitable. Y tenemos que ver que Dios ha puesto cerca nuestro personas, herramientas suyas para señalarnos el camino. ¿A quién? A Cristo. Porque Él siempre va a ser nuestro ejemplo perfecto. Los corintios perdieron de vista a Cristo. Y nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Y le doy gracias a Dios por los corintios. Porque hubiera sido re feo que esto se estuviera leyendo 2000 años después. Carta a los despeñaderenses. Ustedes son unos inmaduros. No miran a Cristo, se miran entre ustedes, se pelean por los maestros. ¿Qué está Juan y qué está Diego? ¿Qué está Alan? ¿Qué está Gustavo? No, qué lindo que tenemos el ejemplo de ellos, que nos sirva de ejemplo, bueno y malo. Y que nosotros, nuestros hijos puedan decir, mi papá, nuestros nietos pueden decir, mi abuelo imitó a Cristo. Y yo puedo imitar a mi hijo y puedo imitar a mi abuelo en esas cosas en las cuales se pareció a Cristo. Porque nuestro Cristo, insisto, es admirable, hermosamente admirable, pero también es imitable. Sigamos a Cristo, iglesia. Él lo merece. Él es digno de que le imitemos. Sigamos a Cristo, ¿sí? Vamos a orar para finalizar esta reunión.